puede estar por encima de los 400, 500 mil pesos mensuales en un momento dado en un hogar. Presidente del Congreso le apuesta a fortalecer programas con enfoque diferencial para mejorar ayuda en la pandemia. Infraestructura vial y de saneamiento básico, claves en la reactivación económica que propone Char. Pros y contra de los decretos de emergencia para atender la pandemia evaluados por el Senado. Crisis en las universidades. Mientras varias se declaran en quiebra, estudiantes insisten en matrículas a 0 pesos. Senado se opone al gobierno que quiere reducir el presupuesto del agro para el año entrante. Buscan reglamentar condiciones laborales de quienes trabajan en plataformas digitales. El Senado se une a la promoción mundial de la lactancia materna. Colombia está por debajo de los indicadores. Buenas noches. Mientras el país enfrenta la pandemia desde clínicas y hospitales, desde el Senado de la República están preocupados por la situación financiera que viven los colombianos. Por eso el presidente del Congreso, Arturo Char, nos contó lo que está pensando la Cámara Alta para ayudar al despegue de esta reactivación económica tan necesaria como la lucha que libran todos los miembros del sector salud. Después de cada recesión o de una guerra, vienen los programas de reactivación económica y la pandemia de COVID-19 no es un caso aparte. Para el presidente del Congreso es el momento de generar una unidad de conceptos que busquen un solo objetivo, y es que la economía y la sociedad sea próspera y un ejemplo en la región. Considero y comparto la decisión de suspender la regla fiscal para precisamente aumentar el gasto o esos ingresos. Por supuesto van a venir de la venta de activos, de los créditos internos, de los créditos externos, y yo creo que se está apuntando en la dirección correcta para lograr los ingresos que se requiere para que el monto del presupuesto, por supuesto, tiene que aumentar. En los países desarrollados, un renglón de reactivación económica ha sido la construcción y el desarrollo de obras de infraestructura, y es hacia allá a donde se debería apuntar en el país. El hecho de que se hagan inversiones en lo que tiene que ver, por ejemplo, con saneamiento básico, alcantarillado, todo eso genera de que haya mayores posibilidades de que las entidades territoriales puedan hacer inversiones en la construcción, y eso por supuesto reactiva muchísimo la economía del país. Frente a la renta básica, el presidente del Senado aseguró que esta limita los ingresos y que son malos beneficios que podría recibir un ciudadano con programas con enfoque diferencial. Se anuncia la ampliación de Jóvenes en Acción, Familias en Acción, los abuelitos, pero también el fondo que se va a extender para el tema de la nómina y la formalización del empleo. La idea es que la suma de estos subsidios sea igual o superior a una renta básica mensual. Un ingreso muy importante que puede estar por encima de los 400, 500 mil pesos mensuales en un momento dado en un hogar. La próxima semana, el presidente del Senado hará un anuncio de la creación de la Comisión Accidental para que le haga seguimiento a las diferentes actividades para adquirir la vacuna contra el COVID-19 y mitigar la pandemia generada por el virus. Mi compañera Marcela Baena está en teletrabajo. Marcela, muy buenas noches. Carol, buenas noches. A propósito de esa reactivación económica, comenzó el debate de un proyecto para regular la contratación y el pago de seguridad social de estas personas que trabajan en plataformas digitales como Rappi y como Uber. Desde que se declaró la pandemia por coronavirus, tomaron especial relevancia los domicilios a través de las plataformas, pero también se evidenció los desprotegidos que están en cuanto a beneficios laborales se refiere. Si uno trabaja un horario, una cantidad de horas, y por cierto, más de 12, 14 horas, lluvia, sol, estoy de acuerdo en que ponga un sistema de salud para nosotros. Pero no solo es tiempo, también están desprotegidos en cuanto a sus prestaciones sociales. Carros los atropellan y tiene que cubrir uno mismo con los gastos porque no tenemos EPS, IPS, nada de eso nos cubre. Para evitar estas desigualdades sociales, mediante un proyecto de ley, se busca que las personas que trabajan utilizando estas plataformas digitales, además de regular el pago de sus aportes a seguridad social, tengan un trato justo y digno.
para que cubran solidariamente la mitad de la salud y la mitad de las pensiones de esos jóvenes y al mismo tiempo se solidaricen con el régimen de seguridad social colombiano. Solidaridad con los trabajadores para una sociedad más equilibrada, más equitativa y mucho más justa. La iniciativa establece que se debe realizar un contrato de naturaleza civil que debe ser un documento físico o digital. Este debe dejar constancia de la forma de pago, la duración del mismo y derechos y obligaciones de ambas partes. Siempre he creído en la necesidad que todos los trabajadores cuenten con las condiciones mínimas de acceso a salud, pensión y riesgos laborales. No solo ellos, sino sus familias. El trabajo de los conductores y de los domiciliarios es un trabajo esencial en la economía, el cual ha cobrado más relevancia en la situación de pandemia y confinamiento. El proyecto contempla que los aportes a la aseguradora de riesgos laborales deberán ser asumidos en su totalidad por la plataforma. Quienes devenguen menos de un salario mínimo mensual vigente se vincularán al sistema de pensiones por medio de beneficios económicos periodos conocidos como BEPS y el monto lo debe asumir la empresa propietaria de la plataforma. El proyecto de ley del Sistema General de Regalías presentado por el gobierno despertó inconformidades en algunos sectores del Senado que sienten que las regiones que representan resultan desfavorecidas con la distribución planteada. Una alerta se prendió en el Congreso con la radicación del proyecto que presentó el gobierno para reglamentar el Sistema General de Regalías. Aseguran los senadores, este afecta a los recursos que recibirían los departamentos y municipios en un 50%. Con esa fórmula, menos 31% recibe el Atlántico. En el Cauca, menos 59%. Para el Nariño, menos 57%. Reclaman los senadores el retraso del gobierno en la presentación del proyecto, que tenía como plazo final para ser radicado el 30 de marzo, pero que solo fue presentado el pasado 4 de agosto y según lo estipulado en la ley, habría plazo de aprobación hasta final de este mes, es decir, en menos de 20 días. De no aprobarlo el Congreso, el gobierno lo haría por decreto. Las normas que ahí están contenidas hacen relación a un zarpazo a los recursos de los entes territoriales, a violentar la autonomía de estos para poder ejecutar esos recursos. Pidieron los senadores al gobierno retirar el proyecto o dar un mayor plazo al Congreso para estudiarlo. Mi petición, presidente, que el gobierno retire la presentación de esta ley que la presentó el 4 de agosto, tardíamente. Advierten los senadores que si el gobierno decide sacar el proyecto mediante un decreto con fuerza de ley, este sería inconstitucional. No gustó mucho la reducción del sector agrícola en el presupuesto de 2021 planteada por el gobierno. Esta semana la Comisión Quinta del Senado tenía previsto adelantar un debate de control político al ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla para que explicara la disminución en el presupuesto del sector agropecuario para el próximo año, pero el jefe de esta cartera no asistió. Lamentamos muchísimo lo del ministro de Hacienda, su poco interés por esta comisión, su poco interés por el sector agropecuario, y nosotros como Comisión Quinta creo que debemos estar unidos para proteger, para ayudar al sector agropecuario. Los senadores esperaban respuesta por la disminución del presupuesto para este sector, que para el próximo año es del 7.7%. En el presupuesto del año pasado redujeron el presupuesto del sector agropecuario en 17% y ahora aprueban otra reducción del 8%, o sea, en 2 años, reducciones de 25% de una cuarta parte, pues es claro que aquí hay una decisión por lo menos de que les importa un pepino el sector agropecuario. Para los senadores, los campesinos le han cumplido al país en esta pandemia brindando seguridad alimentaria, por lo que les resulta injusto que se haya disminuido el rubro para este sector. El Ministerio de Hacienda nos tiene que explicar por qué está presentando un proyecto de ley de presupuesto con una disminución sustancial para el sector agropecuario, cuando en realidad es el sector agropecuario el que en este momento está sacando la cara y le está garantizando a los colombianos su alimentación. Quien sí asistió fue el ministro de Agricultura, quien aseguró que trabajará de la mano de la cartera de Hacienda para buscar un aumento para el agrocolombiano. Estamos seguros que entre todos vamos a tener los recursos que necesita este sector para que sea ese gran dinamizador
de la economía colombiana. Se espera que el debate se pueda adelantar en los próximos días, ya que la reducción del presupuesto para los campesinos afectan sus programas productivos de riego y de comercialización, entre otros. La plenaria del Senado evaluó la conveniencia de los decretos expedidos por el gobierno para atender la pandemia. La oposición dice que los decretos no han respondido a la situación y los partidos de gobierno consideran que sí. Para los partidos de oposición, Polo Democrático, Unión Patriótica, Decentes y FARC, las medidas adoptadas por el gobierno no responden a las necesidades de los colombianos. Acciones y decisiones que han sido devastadoras en términos sociales, económicos y sanitarios. Senadores de la bancada indígena aseguraron que la situación social de la salud de los grupos étnicos en Colombia durante la pandemia ha sido apremiante. La gente en las comunidades carece de material de bioseguridad, de alimentación pertinente y adecuada, y esto hasta el momento no ha sido atendido por parte del gobierno nacional. El partido del gobierno Centro Democrático defendió los decretos expedidos por el presidente Duque y aseguró que fueron oportunos, necesarios y eficaces. 8.2 billones de pesos se han destinado al sector salud para tener más camas UCI. Ya tenemos más de 9.200 camas UCI, el doble de lo que había inicialmente. El Partido Conservador y de la U, afines al gobierno, aseguraron que miles de colombianos han recibido beneficios por 5 billones de pesos repartidos en ingreso solidario, familias en acción, adultos mayores y jóvenes en acción. Que son los colombianos los beneficiarios de esas medidas tomadas por este gobierno nacional en medio de esa declaratoria de emergencia, los que deben evaluar si las ayudas sociales que se han venido presentando le han servido o no. El Partido Liberal y Cambio Radical también apoyaron los 41 decretos, pero insistieron se debe invertir más recursos en salud y educación. Es necesaria una tercera emergencia económica para expedir un nuevo paquete de alivios para los ciudadanos de a pie y para salvar las empresas que están al borde de la quiebra. Por ejemplo, la renta básica para 9 millones de hogares no da espera. Al final del debate, con 57 votos, la plenaria respaldó los decretos de la segunda emergencia económica expedidos por el gobierno para enfrentar el COVID-19. La familia González vive en Bogotá y lleva 30 años, sí señores, 30 años esperando a que la justicia les resuelva un pleito por la propiedad de unos títulos valor. Para que esto no siga sucediendo es que se está adelantando el debate de la reforma a la justicia en el país. Él es Alejandro González Beltrán. Hace 30 años compró 3 títulos valor. Cuando los fue a cobrar, la entidad financiera argumentó que no eran de él. Entonces comenzó el calvario judicial, que hoy 32 años después nadie resuelve. Los ahorros de su familia reposaban en estos títulos. La vida de los González quedó arruinada y congelada en el tiempo, al igual que el proceso. Valiéndose de testigos falsos, lo han paseado por todo el país, por diferentes despachos, y no ha sido posible que me los devuelvan como lo ha ordenado la justicia. Hoy reposa en la Corte Suprema de Justicia, sin saber por qué ya lleva mucho tiempo. Espero que me los devuelvan. El Ministerio de Justicia ya cuenta con un borrador de 25 puntos y que se está finiquitando para socializarlo con las partes involucradas. La unificación de los criterios en las Cortes es muy importante. La tutela, porque hoy es tan querida por los colombianos, porque es rápida y es fácil. Así deben ser todos los procesos de la justicia para reducir la impunidad y fuera de eso para facilitar el acceso. Otro sector busca que la reforma esté consensuada y estructurada como un gran acuerdo nacional. Una reforma a la justicia que mejore los problemas de administración de la rama. Una reforma a la justicia que fortalezca, por el contrario, las altas cortes y garantice y preserve la autonomía del Poder Judicial en Colombia. Expertos en el tema aseguran que esta debe ser estructural y no por coyunturas judiciales. Si es una reforma a la justicia para arreglarle la situación al ciudadano que no va a la justicia porque no le arreglan los problemas, no quiere que los problemas civiles lleguen a donde un juez porque serán solucionados dentro de 10 años. Esa es la reforma a la justicia que está pidiendo el ciudadano. Las reuniones con los partidos políticos para robustecer el proyecto de reforma que presentará el gobierno comenzarán tan pronto como se reactiven algunos sectores paralizados por la pandemia.
Desde la Comisión Primera le pidieron al gobierno inyectar recursos a las universidades públicas ante el déficit que afrontan por la pandemia. Piden una campaña para evitar la masiva deserción escolar de este semestre. Hoy universidades públicas están cerrando programas por falta de recursos. La Universidad Nacional, patrimonio histórico de los colombianos, tiene un déficit que viene empeorando por la crisis sanitaria. Necesitamos cubrir este faltante presupuestal, que son 74.000 millones para este año, y que necesitamos que nos ayuden. Según docentes de la universidad, la pandemia ha mostrado la fragilidad del modelo de autofinanciación de las universidades públicas. Esos recursos propios provienen fundamentalmente de dos fuentes: las matrículas que pagan los y las estudiantes y sus familias, y la venta de servicios y asesorías. Fuentes ambas afectadas por la pandemia. Por esto, desde el Senado se pide al Gobierno Nacional que se destinen recursos de la emergencia económica para que esta institución educativa pueda cubrir sus gastos de operación. No hay manera de pagar el profesorado y por tanto no solo se diezma la población estudiantil, sino también la población académica, que es del más alto nivel de Colombia. Y por supuesto es un capital intelectual enorme que no puede perderse. Senadores aseguraron que es indispensable trabajar en reformas que lleven a mejorar la educación en el país. Urge todas las bancadas la voluntad política y el serio acompañamiento de una reforma estructural de la educación, mirando la educación, por supuesto, como un derecho fundamental. En el foro se evidenció cómo la pandemia ha agudizado un problema estructural que por años ha padecido la educación en Colombia. A propósito del déficit presupuestal, senadores de la oposición insisten en la gratuidad de las matrículas en las universidades públicas. La situación de la matrícula en las universidades está recibiendo los golpes de la pandemia. Es por esto que movimientos estudiantiles apoyados por grupos de congresistas no cesan de pedir al gobierno la implementación de la matrícula cero. Se levantó una huelga de hambre en la universidad con la cual logramos garantizar la matrícula cero. Aún nos faltan 637 millones de pesos para cubrir la totalidad de matrícula cero, no solo para CISBEN 1 y 2, sino también 3 y 4. Frente a este panorama, el senador del Polo Democrático, Wilson Arias, ha acompañado a los estudiantes en su lucha por lograr la matrícula cero. Están aumentando 695.000 millones de pesos el presupuesto del Ministerio de Defensa. Con ellos podríamos financiar casi la totalidad de la matrícula cero de 620.000 estudiantes en todo el país. La actual crisis económica pone más en riesgo esta oportunidad de acceder a la educación superior. Nosotros queremos seguir insistiendo en que lo que se necesita en las actuales circunstancias es una política o una decisión del gobierno nacional de una matrícula cero garantizada con recursos del orden nacional. Además, directivos de algunas universidades públicas señalan que estas instituciones tienen un déficit financiero por no recibir las transferencias de la nación de acuerdo a su crecimiento en número de estudiantes. Algo así como 3.5 billones de pesos. 3.5 billones de pesos que hemos dejado de recibir desde el año 93 a la fecha en funcionamiento. En cambio, las universidades hemos crecido en cobertura. En los próximos días, en la plenaria del Senado, se realizará un debate de control político para analizar más de fondo este tema. El desempleo y la falta de acceso a la educación superior son algunos de los problemas que afrontan los jóvenes en el país. A propósito del Día Internacional de la Juventud, senadores nos cuentan acerca de los proyectos que impulsan para estas generaciones que son el futuro de Colombia. En Colombia, 7.700.000 personas son jóvenes, lo que representa el 16% del total de la población del país. La situación actual de este sector preocupa en el Senado, por lo que se han adelantado varias acciones para apoyar a los jóvenes del país. Logramos sacar una ley que permite garantizar que la práctica laboral sea contada como experiencia, y eso es muy importante al momento de ingresar a un trabajo. Logramos también un proyecto de amnistía, de remisos, que vence a final de año para que aquellos que por diferentes motivos no han podido sacar su libertad militar la puedan sacar. El tema educativo también ha estado en la agenda legislativa a fin de ayudar a los jóvenes. Buscamos también por medio de un proyecto que se vigile que no se vulneren los derechos de los estudiantes del SENA con una oferta para que ellos puedan acceder a programas educativos de mejor calidad. Sacamos adelante la reforma al Ministerio de las TIC para ampliar la cobertura de Internet y que llegue a los jóvenes en cualquier población. Según el Departamento Administrativo Nacional
Nacional de Estadística DANE, la tasa de desempleo juvenil es de 29,5%. Por esto se estudian propuestas para incrementar las oportunidades laborales de los jóvenes. Hemos radicado una reforma a la ley del primer empleo para crear un paquete de incentivo a las empresas que decidan contratar personas entre 18 y 28 años de edad. Incentivar la participación de los jóvenes en ámbitos políticos a través de los consejos de juventud ha sido otra de las apuestas desde el legislativo. Cerca de 40 senadores de diferentes bancadas y los líderes de la Alianza Colombia Libre de Fracking presentaron un nuevo proyecto de ley para prohibir la exploración y explotación de los yacimientos no convencionales en el país. Mientras desde el gobierno se sigue abriendo paso para el desarrollo de los proyectos piloto de fracturamiento hidráulico, más conocido como fracking, desde el Congreso se trabaja para prohibir esta práctica. Es importante que se dé esa discusión de cara al país, obviamente con todos los argumentos científicos y técnicos, pero también estudiando muy bien los problemas sociales, estudiando bien qué va a pasar con esas comunidades que son las que van a tener que sufrir el rigor de esas prácticas. Otros senadores piensan que antes de su prohibición se debe hacer un análisis real a través de los proyectos piloto para saber si hay una verdadera afectación. Hay que seguir los lineamientos del Consejo de Estado, en donde admite los pilotos del fracking. Si afecta o no las fuentes hídricas, si las afecta, cómo las afecta, y con esa información técnica tomar una decisión. No con mentiras ni demagogia. Autores de la iniciativa No Fracking aseguran que la comunidad internacional ha dado prioridad al cuidado ambiental y de salud pública y que Colombia debe moverse hacia esa dirección. El fracking es tan peligroso que ha sido prohibido en varios países y en varios estados de los Estados Unidos. Nuestro proyecto de ley le ordena al gobierno nacional que tracemos un plan a 10 años de transición energética. Pero para otros senadores esta práctica es fundamental para el desarrollo del país. Estados Unidos ya es, con el fracking, la primera potencia petrolera del mundo. Canadá, México, Argentina, China, Reino Unido, Alemania, Australia están recorriendo el mismo camino. Eso les va a garantizar no depender exclusivamente de la OPEP. Por ahora, 10 países han optado por prohibir el fracking, mientras que en Colombia se abre paso para permitir 4 proyectos piloto. En carta enviada al presidente Iván Duque, varios senadores le pidieron cambios en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación ante lo que consideran lentitud de los recursos para los laboratorios que ayudan a enfrentar la pandemia. Ante las alertas presentadas por la Contraloría General de la República sobre el tema de los laboratorios promovidos por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y que se realizarían con recursos provenientes del Sistema General de Regalías, senadores manifestaron su preocupación, ya que estos no estarían a tiempo para atender la pandemia. La convocatoria de regalías para la red de laboratorios solo dará resultados en el mejor de los casos en julio del 2021. Son 260.000 millones que no van a impactar en el momento que más lo necesitamos. Así lo afirmó la Contraloría General de la República en las alertas que ha emitido. Por lo que pidieron al gobierno acciones inmediatas para destinar estos recursos en las necesidades que apremian en medio de la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Se ha pedido al señor presidente inmediata atención al tema, a fin de que el ministerio adopte los cambios necesarios y que esos recursos de regalías tan escasos en las regiones sean correctamente direccionados. Según lo señalaron los senadores, se espera que por el bien del país se adopten los cambios de fondo dentro del direccionamiento del ministerio, a fin de que Colombia sea protagonista en lo referente a los avances en ciencia, tecnología e innovación. Hay preocupación en los Santanderes por la masiva presencia de venezolanos que podría disparar los contagios de COVID-19. Reclaman mayores recursos para hospitales y ayudas a las micro y pequeñas empresas para enfrentar el desempleo. Para senadores nortesantanderianos, su departamento vive una crisis social con altos indicadores de desempleo e inseguridad que hacen de la región una bomba social y le piden al gobierno tomar medidas.
Tenemos un gran problema ya de orden nacional como es la crisis migratoria, que ha generado un desempleo, que ha generado una inseguridad y obviamente un problema grande en las atenciones de orden social y educativo para la zona de la región, que sabemos no es culpa de los migrantes, pero mucho menos es culpa de los cucuteños. La violencia que se vive en el Catatumbo ahora se ha trasladado a Cúcuta y sus alrededores, incrementando aún más la zozobra de inseguridad. Y eso se debe a que hay una disputa territorial entre los grupos al margen de la ley, más de 15 grupos al margen de la ley que están buscando cómo quedarse con el corredor del narcotráfico, el del microtráfico, el del contrabando, y no vemos en el momento acciones claras por parte del gobierno nacional. Y no solo es Cúcuta, aseguran los senadores, Norte de Santander está viviendo una crisis humanitaria, especialmente en la zona del Catatumbo. A esto le sumamos los enfrentamientos entre grupos alzados en armas que ha ocasionado un desplazamiento masivo de las comunidades. Los lideresas piden que las familias sean atendidas integralmente. Piden los senadores avanzar de inmediato en la inversión social, infraestructura, sustitución de cultivos ilícitos y más recursos para salud y educación. Continúa el debate del proyecto de ley para modernizar las herramientas que permitan la virtualidad del Congreso, mientras la comisión que integró el presidente del Senado sigue estructurando los protocolos para volver a la presencialidad. Con voces a favor y en contra, avanza en el Senado la ley orgánica que reformaría la ley quinta o reglamento interno del Congreso para establecer las sesiones no presenciales, el voto no presencial y las sesiones mixtas. Para el ponente de la iniciativa es clara la sentencia de la Corte en donde se avala esta decisión. Establece de manera muy clara la Corte Constitucional que la ley quinta en su artículo 3º habilita al Congreso para que tome las decisiones que correspondan y poder por medio de la virtualidad tomar las decisiones que le corresponden en dos temas específicos: control político y aprobación de actos legislativos o leyes. Desde la oposición insisten en que la votación virtual de este proyecto es inconstitucional. Tenemos el convencimiento que lo que procede para poder aprobar esta ley y no viciarla es que se convoque la sesión en la que sea aprobada y votada de manera presencial. Algunos senadores llamaron a la sensatez en medio del debate y a la responsabilidad para tomar con prontitud decisiones en medio de esta crisis que afecta al mundo entero. Debemos buscar por encima de lo que nos conviene como partidos de gobierno o de oposición, lo que le convenga primero a una nación que hoy ve 400 y 500 muertos diarios y un parlamento que debe ocuparse prontamente a solucionar lo que este gobierno malo no ha hecho. La próxima semana sería votada esta iniciativa que cuenta con los votos para ser aprobada, ya que muchos senadores coinciden con lo dicho por la Corte, en donde se establece que las condiciones excepcionales que se puedan presentar son condiciones que no impiden que el Congreso pueda seguir funcionando. En la Semana Mundial de la Lactancia Materna, senadoras se unieron a la iniciativa de UNICEF para incrementar campañas a nivel nacional. Invitaron a la creación de bancos de leche materna para beneficio y bienestar de las madres y los recién nacidos. Y con esta nota los invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por ver Senado Noticias. En el mundo, 820.000 infantes se salvarían si fueran alimentados con leche materna. Según la Organización Mundial de la Salud, en Colombia el 36,1% de los infantes son amamantados por sus progenitoras, inferior a la tasa internacional del 40%. La lactancia materna por regiones registra: Central 36,2%, Caribe 20,5%, Pacífica 45,9%, Oriental 41,3%, Orinoquía y Amazonía 41,5%. Lastimosamente, los indicadores que hay, inclusive en nuestro país, son bastante reducidos frente a las recomendaciones que se hacen de que los primeros 6 meses debe hacerse de manera exclusiva. Este panorama llevó a que la Comisión de la Mujer liderara un proyecto para promover y fortalecer la lactancia materna. Buscamos promover estrategias innovadoras, fomentando siempre la equidad de género entre las madres y sus parejas, con el fin de lograr una lactancia exitosa que garantice las condiciones óptimas
en la generación de entornos protectores para la primera infancia. Expertos señalan que hay mucha desinformación y que faltan campañas por parte del gobierno para incentivar la lactancia materna. Las personas en las clínicas, en los hospitales, no están 100% informadas sobre el tema, todavía hay muchos mitos, mucha desinformación. Fortalecer las redes de apoyo y certificar el conocimiento de las comunidades dedicadas a promover la lactancia en los territorios a través del SENA son algunos de los planteamientos del proyecto de ley presentado por la Comisión de la Mujer.